para que luego digan que solo vengo a criticar. Hoy vengo hasta con propuestas. Hello, hello, bienvenidos otra vez. A ver, hoy vamos a hablar de todo el tema situacional que hay en el baile, todo el tema este de evoluciones, fusiones, estilos, subestilos, inventos, etcétera, etcétera. Y qué soluciones puede haber. O una que no es que se me haya ocurrido a mí, no es muy original, pero que voy a explicar. Así que nada, vamos a poner en situación. ¿Qué está pasando? Pues que aquí cada día salen subestilos nuevos, salen fusiones, ya lo habéis visto, todo que tenga apellido Zug, o 17 subestilos de bachata, ya también han metido en la salsa, la kizomba tampoco se libra, el Zug parece que sí, pues a lo mejor puede ser la ventaja de ser un baile más pequeñito en muchos países, pero está pasando, es decir, esto se está haciendo una bola de nieve y la bola de nieve viene, o sea, y como no estés atento te aplasta. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Así que nada, pues vamos a hablar un poco de esto y ver qué se puede hacer. Porque claro, como ya os dije, había estado en un congreso en Barcelona a finales de abril y hubo conversaciones que me dieron para pensar. También vino esa explosión que hubo en República Dominicana, que salieron muchos bachateros protestando, creo que con razón, porque la verdad es que cuando te pones a ver un poco lo que hay es un caos. Y hubo un par de frases, pues eso, que me han hecho pensar y demás. Y nada, pues para exponer el tema, he hecho hasta un diagrama. O sea, me lo he currado. Traigo vídeos y traigo diagramas. Así que vamos a empezar con el diagrama y luego pondré un poco los vídeos para representar un poco de qué va la historia. Ahora sí viene lo chido. Bonito diagrama. Vale, he comparado un poco lo que vendría a ser la bachata con la lambada y el zouk. Es decir, para ver un poco cómo ha sido el panorama a nivel del tiempo. Es decir, si vamos de izquierda a derecha, eso sería el paso del tiempo y la evolución de cada baile. Y obviamente todas esas ramitas son subestilos, fusiones y demás, todo lo que está pasando. Y yo si empiezo, por ejemplo, con la lambada pues tuvo su evolución, tuvo su momento, pero por muchos motivos, pues la lambada siguió, pero se hizo un baile diferente. Por eso la línea está cortada. Un baile diferente sería el zouk brasileño. El zouk brasileño tuvo su línea. Obviamente el zouk brasileño también tuvo subestilos. Tiene subestilos. Pero han pasado cosas y ha evolucionado de una cierta manera. Hubo una persona, Alex de Carvalho, que se emperró en unificar un poco el tema de cómo se enseña, la terminología y demás. Y eso hizo pues que se acotase mucho todo lo que vendría a ser el espectro del zouk. Es decir, para que la cosa no se dispersase. ¿Por qué? Porque se estaba dispersando mucho y siendo un baile que no es que domines el mercado, pues corres el riesgo de desaparecer si esto está demasiado disperso y demás. Que es el caso contrario de lo que ha pasado con la bachata y todo lo que tenga el nombre bachata en él. Claro, si miramos arriba, tienes la bachata, República Dominicana, bachata, y en un punto nace la bachata sensual. Claro, esta ha seguido su línea, pero después es cuando ha venido la explosión y ha empezado a salir un montón de ramas que, por mucho que digan, yo creo que ninguna viene de la bachata. Vienen de bachata sensual. O sea, todo lo que se ve ahora mismo viene de la bachata sensual. Y eso ha empezado a dispersarse. Claro, ¿qué pasa? Que muchos estilos de aquí, no he puesto el nombre de todos porque hay 1000, pero bueno, bachata moderna, bachata urbana, ahora por supuesto bachata influence, bachazouk y lo que vendrá. No sé, yo le pedí a ChatGPT que me sacase una lista y no sé si me puso como 11, 12 nombres, una barbaridad. Pues también algunos que han pasado, bachatango, bueno, también street bachata, no sé hasta qué punto se ha pegado, pero es decir, todo el rato van saliendo ramas de ahí. Vale, si vamos comparando el paso del tiempo,
Lo que ha pasado es, como aquí en el ZUC ha habido todo ese proceso de unificar, que ha sido tiempo, y de hablar toda la gente, todos los profesionales, pues han ido unificando. Y la lambada siguió su línea, la lambada no ha desaparecido. O sea, hay que recordar, la lambada y el ZUC, aunque el ZUC brasileño venga de la lambada, son bailes diferentes. Se cambió el básico, se cambió la música. El ZUC usa músicas que la lambada no podría usar, porque el conteo no es el mismo. Sí, siguen siendo 3 pasitos, pero no se cuentan igual, con lo cual ya no encaja igual. ¿Qué ha pasado? Pues con el paso del tiempo, la lambada, por ejemplo, ha resuelto uno de sus principales problemas, que era físicamente muy exigente, muy rápida y demás. Y ahora la lambada se baila mucho más suave. Es decir, y perfecto. ¿Y qué ha pasado con el ZUC? El ZUC también ha seguido su evolución, y esta unificación ha hecho que muchos subestilos directamente desaparezcan o sean residuales completamente. E incluso está pasando ahora que, como muchos profesionales y mucha gente está aprendiendo las dos cosas, está aprendiendo ZUC, está aprendiendo lambada, precisamente está haciendo que gente se vaya a un híbrido entre los dos. Es decir, bailen con cosas de los dos, con lo cual te acercas más a la raíz. Es decir, si el ZUC brasileño, su mamá en la lambada, pues ahora mismo tienes gente que está entre medio de los dos. Hay gente que baila ZUC, hay gente que baila lambada, hay gente que baila las dos cosas, pero hay gente que está tirando de intentar adaptar cosas de la lambada al ZUC y al revés, es decir, y hacer algo más cercano. Por eso esta línea de aquí, la línea esta que está en medio, es ahí. ¿Qué está pasando en la bachata? Pues todo lo contrario. Es decir, a partir de aquí cada rama que sale se va alejando más de lo que sería la bachata en sí. ¿Qué pasa? Aquí, como muchos han incorporado movimientos con efecto de otros bailes, simplemente se incorpora y cada vez se va dispersando más. Y yo lo hice de broma, pero es que va a empezar a pasar, está pasando, que cada vez se le va metiendo más nombres al subestilo, porque cogen de aquí, cogen de allá, y claro, esto va cada vez ampliándose más. Yo no he puesto aquí nombres, pero se va ampliando más y cada vez alejándose más de lo que vendría a ser la línea original. Hostia. Claro, ya tienes cosas que dices, ¿de verdad tienen la misma raíz estos bailes? Porque claro, aquí podríamos decir, no todos los casos, pero habrá casos de gente que baile bachazuc que va a parecer más ZUC brasileño que bachata, vendiendo que en teoría dicen que es una fusión con base de bachata, con lo cual en teoría tira más a la bachata, en teoría. Pero no, o gente de bachata influence que parecerá más al urbano, porque no sé, aquí no he puesto urbano, pero puede haber una línea y se podría parecer más. ¿Por qué? Porque si todo parte, digamos, o es lo que venden, que todo parte de la bachata, cada vez se están alejando más. Con lo cual, esto corre el riesgo todavía de hacerse más grande. Y aquí es donde viene el problema. Y yo entiendo que ahí viene el enfado de la bachata. Porque, claro, hubo una frase, porque vi un live de la cuenta de Bachata Crew que estaban hablando de este tema. Y hubo una frase que me quedó aquí. Porque dijeron, al principio estaba bien. ¿Qué entiendo yo por al principio estaba bien? Entiendo este momento del nacimiento de la bachata sensual al principio. Es decir, cogieron cosas de otros bailes, pero no estaba tan distanciado de lo que vendría a ser la bachata. ¿Qué pasa? Claro, dice, ahora ya no. ¿Por qué? Porque tienes aquí todo una dispersión que, como ahora veremos, ya no parece bachata en absoluto. Claro, pensé, ¿y por qué ahora antes estaba bien y ahora no? Claro, lo que siempre decimos, temas redes sociales, teniendo un mercado muy grande que es todo lo que engloba el nombre bachata, claro, al coger movimientos muy guays de otros bailes que se hacen muy virales, eso es lo que quiere mucha gente. Es decir, al final esa viralidad en redes se puede traducir en contratos, en crecimiento de esa pareja en cuestión y que te contraten de más congresos y coger nombre y demás. Claro, si esos movimientos que no estaban en la bachata sensual van apareciendo y molan mucho y dan muchas visitas y tal, acaba pasando que por un tema de
escalada, adaptación al mercado, pues que lo que venía a ser una línea se rompe y se aleja. Que es lo que creo que le ha pasado un poco a la bachata sensual. Habrá gente que seguirá más en su línea, pero mucha gente, sin decir o sin ponerse otro subestilo, lo que hacen es acercarse cada vez más a un estilo más alejado de la bachata. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Y esto se ve porque al final es un tema de escalada. Pues si otra pareja lo hace y funciona, pues tú incorporas ese movimiento. ¿Cómo lo sé? Porque hay profesores de bachata sensual o que bailan bachata moderna o lo que sea, que están haciendo clases de zouk, no por bailar bachazouk, no por bailar zouk, sino simplemente pues por aprender la técnica relacionada a ciertos movimientos. A ver, que esa parte, bien, porque si tú quieres incorporar un movimiento que no es de tu baile y es de otro, pues aprendes eso, aprendes la técnica con alguien que la sepa hacer. Vale, no lo suyo, porque al final no estás adaptando, estás copiando, pero entiendo que dices, bueno, al menos vas a la fuente, ya es un paso. Pero claro, tienen que hacer clases de zouk para aprender a hacer bien esos movimientos y que no se vea horrible. Claro, que dice, ya no tienes que... O sea, alguien de bachata sensual o bachata moderna, tal, no se va a un profesor de bachata para mejorar. Se va a un profesor de otro estilo para poder incorporar movimientos que molan. Y esto hace que, lamentablemente, pues cada vez esto se va alejando más. Y esto es lo que pasa. Así que lo vemos con vídeos y vamos hablando de este tema para que lo veáis con chicha. Vale, no os voy a poner todo el vídeo entero, ¿vale? Simplemente para ver un poco la idea. Vamos a empezar con el zouk, ¿vale? Este es un vídeo, una demo de zouk con una música con energía altita, o sea, no nada melódico, no, tiene algo de chicha, pero para que veáis un poco la idea, ¿ok? Let's go. Por cierto, Raúl e Isa. ¿Veis? Tiene energía. Incluso alguno podría decir que esto se puede hacer con lambada. Pero esto es demo de zouk, ¿ves? El conteo es diferente, tiene el conteo del zouk, tiene estas paradas también. Movimiento de cabeza. También eso, el vibe, la energía del líder, todo lo que lleva. Es diferente, es que tiene su sabor. Los movimientos que se suelen ver en demos de zouk. El zouk juega mucho con la parada del básico. Pero está el básico aquí. Y los movimientos estructurales siguen estando. Muy fan, lo de las gafas de sol. Muy fan. Los giros. La idea, ¿vale? Zouk. Espectacular. Zouk. Ahora os voy a poner lambada. Vale. Vídeo de lambada. Vais a ver que la música se parece, pero la energía y el cómo se mueven, no. Por cierto, esta pareja, Ale y Victoria, están on fire. O sea, ahora mismo son de los referentes más potentes de lambada en el mundo. Y es la prueba de que la lambada está volviendo más suavita, más tal, y se puede bailar perfectamente. O sea, ya no pasa lo de los años 80, de que eso era para atletas. Con lo cual, ahora veréis que es maravilloso. ¿Qué diferencia hay también? En la lambada se pisa más. Y también se puede parar, pero se mira mucho más el tema de ir pisando todo. El conteo no es el mismo. En zouk es el boom chic chic. Aquí es ta 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 ta. ¿Ves que la energía no es la misma? Se parece,
Se parece, pero no es exactamente igual. A ver, esto viene de la lambada, pero no es lo mismo. Estas cosas, por ejemplo, del líder en Zouk, no se suelen hacer. Estos son muy de la lambada. Pero tenéis la idea. Se parece, pero no. No es lo mismo. Pero uno viene del otro. Se puede ver, ¿no? Por eso las líneas diferentes. Ok, vamos con la bachata. Bachata. Original. Vamos a ver dónde está la chicha. ¿Qué me dice a mí esto? Que está pasando, lo importante, está pasando de cintura para abajo. O sea, es cadera, pies. Así como, por ejemplo, Zouk, lambada, es un poco más todo el cuerpo. ¿Sí? La bachata es juego de pies y caderita. Y por cierto, esta no es rápida, ¿eh? No es que digas, no, una bachata ya de velocidad altísima, no, no. Muy tranqui. ¿Pero dónde está pasando la magia? ¿En los pies? ¿La bachata es así? Todo pasa aquí. Tenemos la idea, ¿no? Bachata. República Dominicana. Los pies. Vale. Pues ahora vamos a ver uno de los estilos más modernos. Esto me podría decir, pues, bachazouk, bachata moderna, no sé. Realmente, porque como ponen todos los tags, no sabría decirte cuál es. En teoría creo que es bachazouk. Pero vamos a ver un poco, todo, si viene de la bachata tendría que haber lo mismo, ¿no? Vamos a ver. Que a ver, muy bien interpretada la canción. La canción ya no tiene el mismo vibe. Pero aquí todo está pasando de cintura para arriba. Bueno, tenemos la idea. Vale. A ver, no quiero decir que este último esté mal. Porque, a ver, es decir, está bastante limpio, bastante bien ejecutado. O sea, bien interpretada la canción. Bien. Pero lo que quiero poner es, a mí me tienen que convencer de que este último vídeo que hemos visto y el de Argenis y Carolina están bailando lo mismo. En teoría tiene el mismo nombre, ¿no? Bachata. Bachata con lo que sea, pero me tienen que decir que este último vídeo viene del anterior. Que viene de la bachata. ¿Por qué? Si he dicho, si la bachata pasa de la cadera para abajo, este estaba pasando de cadera para arriba. Lo importante. Que no quiero decir que esté mal. Lo que estoy diciendo es, si se supone que viene de la bachata, no sé, no lo veo. Es decir, que es muy bonito, pero no lo veo. O sea, con lo cual, así como por ejemplo, entre el vídeo de Zouk y el vídeo de Lambada, sí ves relaciones, es decir, sí podrías, alguien que sepa un poco podría decir, vale, esto viene de aquí, es decir, tiene relación. En los otros dos me cuesta mucho ver la relación, porque realmente incluso alguien diría que se parece más el último al de Zouk que al de bachata. Que al último le llamamos bachazouk. Me falta una, bueno, las dos, porque realmente estructuras, así como el de Zouk estaba haciendo sus estructuras básicas, la lambada también, el de bachata también, este último es otra cosa.
que no es malo, es decir, es simplemente el tener un poco claro lo que se está haciendo. Pero bueno, vamos con la solución. Me quito esto. Ok. Vale, entonces, ¿qué se puede hacer? Porque, claro, esto da que pensar. Y no es que vaya a decir que el sistema o lo que hicieron en el ZUK brasileño sea la solución perfecta. Pero claro, con este caos de estilos nuevos y de todo lo que está pasando, realmente, pues la propuesta que puedo tener es hacer un poco lo que hizo el ZUK, pero más allá. Es decir, si ya ves que todo esto estás incorporando cosas de bailes diferentes, que ya en teoría la que dices que es tu raíz ya no está presente, o cuesta mucho verla. La teoría es fácil, la práctica no lo va a ser tanto. Pero, ¿qué se puede hacer? Pues se puede coger y se puede hacer de verdad un baile nuevo. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Es decir, esto ha pasado en urbanos constantemente. Los bailes urbanos salen movimientos que molan mucho y de repente alguien dice, vale, vamos a coger este movimiento y vamos a hacer un estilo propio. Por ejemplo, yo qué sé, el twerk, el popping. Empezaron como movimientos que se incorporan dentro del hip hop o lo que sea, en otros. Y dijeron, no, vamos, esto lo sacamos y lo hacemos bien. Pues aquí puedes hacer lo mismo. Tú puedes coger y montar, no solo cambiarle el nombre, no es cambiarle el nombre, hacer un poquito de rebranding y ya está. No. No es como lo que están haciendo de ponerle nombres, no. Es sentarse, la gente que quiere bailar eso o quiere bailar así, sentaros y definís de A a Z un baile. Eso es trucazo, ¿eh? Le ponéis un nombre que no tenga relación con ningún otro, un nombre original, por ejemplo. Puede que no fuese la mejor elección, pero no tiene nada que ver el nombre ZUK brasileño con lambada. ¿Está? Ponéis el nombre, yo qué sé, me invento, por no decir baile X, pero yo qué sé, yo todavía pensé, ¿qué podría ser? Es en Europa, ¿no? Euromix. Vamos a llamarle Euromix, porque es en Europa y es un mix de varias cosas. Euromix, ya está. Es raro, pero a la vez maravilloso. Pues se sienta la gente y dice, vale, vamos a definirlo desde los básicos hasta lo más avanzado. Esta dice, el básico va a ser así. ¿Qué estilos musicales se bailan? Este y este. Que esa es otra. Porque también se está escuchando que las bachatas modernas no son bachatas porque le está faltando instrumentos. O sea, de lo que vendría a ser la definición de una canción de género musical bachata. A ver, también se pueden crear estilos musicales. También pasa todos los días. Tú puedes hacer un estilo nuevo y encima le facilitas la vida a los DJs o a los productores. Y dices, oye, vamos a hacer que esto tenga un nombre propio relacionado a este baile nuevo y hacéis un estilo. Y se pueden hacer más estilos de música y das más libertad a los productores. Por ejemplo, al final dices, si este baile nuevo va a tener una base en 4 que coge el mismo conteo que la bachata, ¿vale? Pues ya le estás diciendo, oye, si queréis hacer música, tiene que tener una base en 4. Cuando digo una base en 4 es que estén esos 4 tiempos marcaditos. Por ejemplo, en música que se puede aplicar en el ZUK suele estar este pum, 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 como base. Que algunos no lo tienen, pero bueno, es decir, se define esa base rítmica que va a usar el baile nuevo. Si le das manga ancha a la gente que quiera hacer música, que haga lo que quiera. Es decir, no. Es que claro, bachata necesita una serie de instrumentos para que esté. Bueno, si tú haces un estilo musical nuevo para un baile nuevo, eso ya no tienes por qué hacerlo. ¿Quieres hacer una canción que tenga sus instrumentos? Perfecto. ¿Quieres hacer una bachata? Perfecto. También puedes decir, ¿este baile nuevo puede usar bachatas? Sí, igual que puede usar pop. Es decir, lo estás definiendo. Puedes hacer lo que quieras, puedes definirlo bien. Defines el básico, defines sus estructuras básicas, defines los géneros musicales que puedes bailar. Porque encima te abres puertas, porque ahora decís, no, como el vídeo ya que comenté, el bachazuk se baila sobre bachata, pero luego no bailan sobre bachata. Bueno, no tienes por qué acotarte a eso. Si tú ves que un estilo musical o una canción encaja, la puedes poner. Es lo que hace el ZUK. El ZUK no se cierra las puertas con eso. ¿Por qué? También lo he dicho muchas veces, el ZUK brasileño no tiene un género musical asociado.
No existe la música zouk brasileña, ¿vale? Pero existe el término de canción zuqueable, que es canción que encaja dentro del zouk. Pues podrías tener una canción euromixeable. Que es una canción que encajará dentro de esas estructuras base que tú has definido. Después, que ahora viene el meollo, porque claro, si no tenemos lo mismo, es decir, no bastaría con copiar de cualquier manera un movimiento de otro baile. Es decir, si tú has definido una estructura base, tienes que coger, vale, pues yo quiero este movimiento. Pues este movimiento no se copia, es cómo se adapta a mis estructuras base. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Algunos podrán decir, la lateral del zouk, que es uno de sus bases, es un cross de salsa en línea. ¿Se parece? Porque el líder está en una posición que, digamos, queda fuera de la línea del follower. Es el mismo concepto de movimiento. El líder se aparta y el follower va del punto A al punto B. Pero se ejecuta de manera diferente. La pisada es diferente, la torsión es diferente, pero realmente vieron eso y dijeron, esto me gusta, pero lo adaptamos a nuestro conteo, a nuestros pasos, todo esto. Porque si no, al final haces como lo que está pasando de meten una toalla o meten cualquier movimiento de zouk y lo que hacen es parar los pies. ¿Por qué? Porque lo que no han hecho ha sido adaptarlo en las estructuras base de lo que están bailando. Claro, es decir, si tú te paras o pisas en 1-2, 1-2, 1-2, que tienes suerte porque la bachata es en 4, la música, y puedes encajarlo musicalmente, pero no queda, porque en teoría la bachata te pide que vayas pisando los 4. Si no los pisas, ya queda raro. Pues es, no solo coger movimientos, es cómo adaptarlos bien. Ya está. Es decir, vas cogiendo y vas formando todo ese baile. Claro, esto... ¿Cuál es uno de los problemas que tiene esta solución? Que mucha gente va a decir, es que es mucho trabajo. Estoy cansado, jefe. Es decir, no es tan sencillo como coger 4 movimientos, copiarlos, ponerle el sufijo zouk o otro lo que sea y tirar. No. Esto requiere mucho más tiempo y mucho más trabajo. Pero claro, también es en plan de, no, tú te haces tu guía de este baile nuevo. ¿Quién te va a criticar? Dice, no, yo es que lo estoy definiendo de 0 a 100. Y encima es, claro, si todo el mundo que quiere participar se pone de acuerdo, que ese sería el otro problema, que todo el mundo se ponga de acuerdo. ¿Espera qué? Entonces tienes algo consensuado, sólido, que todo el mundo puede aplicar. Porque encima es eso de, también puedes aprovechar para decir, oye, pues esto se va a enseñar así, se transmite así. Pero eso, ¿cuál es otro problema? Que, claro, el mercado. Es decir, si realmente todos estos no salen del mercado nombre bachata, es porque el mercado ya está montado y es gigante. Claro, cualquier cosa que tenga el nombre bachata te puede dar dinero. Claro, ahora cambiar completamente el nombre, cambiar completamente el baile en sí, porque es nuevo, y hacer un mercado nuevo da miedo. También os digo, el mercado de la bachata, realmente viendo lo que se está haciendo, la gente al final va a los eventos porque es ese evento, porque están esas parejas, porque hay gente. Con lo cual, creo que cambiar el mercado tampoco le afectaría tanto. Además, puedes diferenciar. El que quiera bailar bachata, bailará bachata. El que quiera bailar Euromix, como cojáis este nombre, os pido copyright. Bailará Euromix. Serán eventos, incluso pueden compartir eventos igual que comparten el zouk y la lambada. No hay ningún problema con eso. Pero es decir, saber bien lo que se está bailando, porque tendrán cosas diferentes. Y dejar claro que tienen cosas diferentes. Tú puedes decir cuando creas un baile de, pues he cogido esto de aquí y lo he adaptado así. Tu brasileño lo hace. Los contrabalances no son del zouk, vienen del tango y de otras cosas. Es decir, pero por ejemplo a mí cuando me lo han explicado, esto viene del tango. Y esto viene de aquí. Y esto viene de la lambada. Y esto viene de aquí. Y ya está. Pero, ¿qué pasa? Esto hay que definirlo bien. Por ejemplo, en el caso del zouk, al señor Alex de Carballo, pues le ha llevado, creo que 10 años. 10 años, no el crear un baile nuevo, es decir, el hablar con la gente y el montar algo común. Es decir,
el unificar, el estandarizar, le ha llevado mucho tiempo. Han pasado 84 años. También te digo, tiempo es mucho esfuerzo, porque claro, luego tampoco puede coger a alguien, coger la metodología de otro y decir que la ha mejorado en un año, habiéndola hecho, y copiarla y venderla como suya. Porque eso al final, primero es plagio, de verdad que aquí no hay tal. Pero esto lo que haces es soltar cosas porque sí, porque al final es, ¿por qué quieres copiar la metodología del Zouk para otro baile si no estás explicando cómo adaptarlo? Simplemente, ¿qué estás diciendo? Yo lo suelto aquí y a ver qué pasa, y si pega. Hay cosas, o sea, el tema es no coger de aquí y soltarlo tal cual, no. Hazlo, créalo, ¿no? Porque si aquí hay gente que va de inventor de algo, de un baile, invéntalo. Es decir, no es que cojo esto y lo suelto tal cual. No. Vale, coges cosas, pero adáptalas, cámbialas, hazlas de este nuevo baile. Y entonces vendes ese nuevo baile. Porque ahora mismo, pues ya lo he dicho varias veces, no hay bailes nuevos. No es un baile nuevo, es una fusión de. Pero fusión de no, porque son trozos de. Ok, ahora cojo esto de aquí, cojo esto de aquí, cojo esto de aquí. No. Haz un baile nuevo. Claro. Y esto me lleva a un par de reflexiones, que es. Sé que esta solución, así que he explicado muy rápido, pero creo que más o menos se coge la idea, no va a gustar a todo el mundo. Porque hay gente que dirá, yo ya tengo mi historia montada dentro de la bachata y a mí me va muy bien porque estoy ganando dinero. De hecho, yo me estoy esperando que mucha gente básicamente vea esta idea, escuche esta idea y lo primero que diga va a ser... ¿Cómo pongo? Así que... va a ser lo más normal que pase eso. Porque gente no querrá dedicarle ese tiempo o ese esfuerzo a hacer algo cuando es más fácil hacer lo que están haciendo ahora y tirar. Pero claro, eso me lleva a otra. Es decir, si esto, lo que os he enseñado del diagrama, que cada vez hay más ramas, cada vez hay más cosas, esto puede llegar al punto en que no quede más remedio que unificar. ¿Por qué? Porque si esto sigue así, y tú llegas un día a un congreso de bachata y ves el horario y verás Street Bachata Zouk, Bachata Zouk Influence, Bachata Influence, Bachata con churros, Bachata Delicious, Bachata... yo qué sé, las 1000 bachatas, pues al final la gente verá ese horario y lo que van a pensar es... ¿Pero qué ha pasado? Claro, y al final la gente verá eso y dirá, yo ya no sé lo que estoy bailando, ya no sé qué baila el vecino, esto aquí hay 17 estilos, ninguno se parece entre ellos y va a ser un caos. Claro, yo por ejemplo, cuando se va a un congreso de Zouk, para empezar, ahora que hay lambada, puede que te pongan que un aula será de clases de lambada. Así hay varias aulas, te dice, pues sala 1 será Zouk inicio, sala 2 Zouk intermedio, sala 3 lambada. Pero en los talleres de la pareja que no ponen el estilo que bailan, ponen de qué va a ir el taller. Movimiento de cabeza, contrabalances, básicos, no sé qué. Claro, ver un horario de un congreso de bachata no es ver de qué va el taller, es ver qué estilo baila esa pareja. Se supone que eso tendría que estar claro, ¿no? Es decir, yo si voy a un congreso de Zouk, bailo Zouk, todos van a enseñarme Zouk. Vale, el congreso también tiene lambada. Pues Zouk y lambada. Pero a mí dime de qué va a ser el taller. No que el taller va a ser de Street, Bachata, Zouk, Influence, Delicious. ¿Eso qué es? Porque al final la gente dirá, ¿eso qué es? Pero bueno, digo, puede que llegue el punto en que no quede más remedio que hacerlo porque va a explotar todo. Yo lanzo esa idea. ¿Creo que va a pasar? No, porque es mucho trabajo y sinceramente creo que la mayoría de gente va a pensar que
yo ya lo tengo montado. Al que le vaya bien no le va a interesar cambiar. Al que le vaya mal, lo que va a intentar es una vía rápida para que le vaya bien. Porque esto conlleva el hablar con mucha gente, el dedicarle mucho esfuerzo. Porque claro, si lo haces de cualquier manera, se te cae. Porque es un castillo de naipes. Hacerlo bien vas a necesitar apoyo de gente importante y mucho trabajo. Pero bueno, yo lo lanzo. Sé que alguno también habrá tenido la idea. No puedo ser el único que haya tenido esta idea. Pero ¿qué pasa? Con esto calmas un poco las aguas también. Porque si tú haces esto bien, la bachata dirá, ok, eres un baile nuevo, coges de mí, ¿vale? Pero yo sigo con mi historia. Ese baile nuevo puede dar ese reconocimiento a los bailes del que coge cosas. Todos contentos. La gente dirá, vale, pues yo bailo esto, o bailo las dos cosas. ¿Y puedo bailar las dos cosas? Perfecto. Pero claro, es mucho trabajo. Es complicado, porque esto nadie... O sea, yo digo, conceptualmente la solución es fácil. Pero aplicarla es un currazo. Es un currazo. Y a mí, pues hazlo tú. Yo no me dedico a esto, pero yo os regalo la idea. Es decir, o digo, creo que podría ser sobre todo una solución a largo plazo. A corto plazo no lo es. Pero esto es una solución a largo plazo, porque veo que en largo plazo, como esto siga la dinámica que tiene, va a ser un jardín. Lo que va a pasar ahí... Porque ya se escucha comentarios de es que se nos está yendo de las manos, porque van saliendo cosas y dices que esto se va de madre. Bueno, pues hay maneras de solventarlo, pero no se solventa solo. Porque es eso, la gente que está ahí metida es la que tiene que poner solución a esto. Yo no estoy metido, pero yo lo propongo, así que nada. Pero bueno, este era mi take con todo esto, así que nada. Oye, ¿qué pasa? Muy bien. Porque al final, a lo mejor puede llegar a ser un baile interesante. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser un baile que yo quiera aprender? Puede estar guay. Depende de lo que se haga, pero... ¿Que no pasa? Bueno, pues yo ya sé lo que tengo que hacer. O sea, yo seguiré pues con mi casino, con mi Zouk. A lo mejor aprendo lambada, a lo mejor aprendo otras cosas. Pero bueno, es decir... Porque al final, yo digo, yo no me dedico a esto. La mayoría de nosotros no nos dedicamos a esto. Que todo ese bloque de bailes acaba explotando y tal. A mí no me afecta porque yo lo que siempre podré decir... Yo, gracias a Dios, estoy bien. Pero eso no va conmigo. Es decir, yo... Es tan fácil como yo soy cliente. Yo si una cosa se pone fea, me voy a ir a otro lado. Y... como yo, muchos. Por eso digo que cuando esto pase, de que esto se ramifica demasiado y ya no se entiende, puede pasar eso. Pero bueno, eso será para otro vídeo. Así que nada, gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado mi explicación de la situación y mi propuesta de soluciones. Y si os ha gustado... comentádmelo, dadle like, suscribiros, compartid, todo esto, porque, no sé, está guay, el de Salsa Zouk funcionó muy bien, está la gente, la gente está que echa fuego, así que nada, y espero que esté, pues, para hacer un vídeo no tan crítico y algo más constructivo, con palito incluido, pero que hay que, a veces, no solo decir, ¿qué propones? Pues propongo esto, ala. Que al final esto está en mi cabeza, lo he rondado un poco y he dicho, ¿por qué no hacer un vídeo sobre esto? Pues ahí lo tenéis. Así que nada, otra vez muchas gracias, cuidaros mucho, bailad mucho, disfrutad bailando y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.